tenemos un gobierno, en el caso de España ahora mismo, que podríamos decir un gobierno de izquierdas, es un gobierno que por ideología, al menos supuestamente, dice que está muy orientado a ayudar a las personas más débiles, más necesitadas, a los grupos poblacionales que de alguna manera se han quedado descolgados del crecimiento económico, que hay que repartir los frutos del crecimiento, que no puede ser que solo los ricos prosperen, que hay que ayudar. Vale. La ideología puede tener muchos problemas, pero al menos el mensaje es ese. Bueno, ¿cuál es ahora mismo uno de los grupos poblacionales objetivamente más damnificados, más necesitados y por tanto más merecedores desde la óptica de un gobierno de izquierdas de la ayuda y de la intervención pública de ese gobierno de izquierdas? Los jóvenes que se quieren emancipar. Tampoco diré todos los jóvenes. Hay jóvenes a los que les va muy bien y se pueden emancipar sin ayudas. Ahí no tendría sentido ni desde la perspectiva de la izquierda ayudarlos. No. Pero sí hay muchísimos jóvenes que no se pueden emancipar, que no pueden acceder a una vivienda. ¿Qué tendría que estar haciendo un gobierno de izquierdas que se creyera su propio discurso? Construir masivamente vivienda pública y dar ayudas a los jóvenes para comprar esa vivienda pública. ¿Se está haciendo algo de eso? No, no se está haciendo absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cómo puedes tener una crisis social tan grave en materia de vivienda que además se va agravando? Porque es que, de nuevo, si dijeras, no, mira, es que hubo una subida muy fuerte y ahora cada vez sube menos y se está estabilizando la cosa y por tanto como que vamos a llegar a una especie de equilibrio o de ajuste... No, es que cada vez está peor. Entonces, ¿cómo puedes tener una crisis social que ya era grave el año pasado, que este año es más grave y que el año que viene será aún más grave? Y el gobierno de izquierdas que dice querer ayudar a esos grupos poblacionales que aquí están excluidos de un bien tan básico como el acceso a la vivienda, no, bueno, voy a controlar algunos precios, que eso no es la solución para que acceda cada vez más gente a más vivienda, porque si no hay más unidades no vas a tener vivienda y controlar precios hace que haya menos unidades, no más. Y ya está, y ni permito que el sector privado construya, ni se encarga el sector público de construir. Y además, cuando vendo ayudas, son ayudas fantasma. Ya los inversores lo están haciendo más ricos, es decir, con los que iban en contra los hacen más ricos, ¿no? Claro, a ver, es que aquí esa es otra segunda lectura, ¿no? Porque antes os he comentado, podríamos entrar en cuál es la motivación de que no se esté permitiendo construir, o cuál es la motivación de que el gobierno pues quiera meter o esté incentivando que entren 400.000 inmigrantes cada año, ¿no? A ver, esto no es, o sea, habrá gente que tendrá ideas más o menos conspirativas de recambio poblacional, no hay que ir por ahí. Es algo mucho más sencillo. ¿Cuál es el objetivo de cualquier partido político? Estar en el poder y maximizar sus probabilidades de permanecer en el poder, ¿vale? En una democracia, para acceder al poder y permanecer en el poder, tienes que recaudar u obtener el mayor número de votos posibles. O sea, de la misma manera que un empresario busca maximizar beneficios, un político busca maximizar votos. Vale, ¿cuál es el grupo demográfico más movilizado? Es decir, que tiene índices de participación electoral elevados y cada vez más cuantioso en términos relativos dentro de la población española. Los pensionistas. Claro, se va a decir, no los jóvenes, los mayores. Los jóvenes no, los jóvenes casi no votan y además cada vez son relativamente menos. En cambio, los pensionistas son cada vez más y además suelen ir a votar en un porcentaje muy alto. Entonces, España se está convirtiendo en un régimen gerontocrático. Es decir, que quienes gobiernan son los ancianos. Porque si son mayoría, y además una mayoría más o menos movilizada y con intereses más o menos homogéneos, pues votará a aquellos partidos que les ofrezcan un menú de opciones electorales que protejan sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de los pensionistas? Los pensionistas, patrimonialmente, en España tienen dos características. Una, cobran una pensión pública y dos, son propietarios de vivienda y normalmente de más de una vivienda. Pero aunque pensemos que el acceso a la vivienda está muy complicado, lo está para los jóvenes. Las generaciones pasadas no tuvieron un acceso tan complicado a la vivienda. De hecho, antes decía, el 20% de los hogares jóvenes es propietario de vivienda. Bueno, el 90% de los hogares de más de 65 años es propietario de una vivienda. Y el 40% tiene una segunda propiedad inmobiliaria. No tiene por qué ser una vivienda, puede ser un local, un almacén, un garaje, pero tiene una segunda propiedad inmobiliaria. Vaya diferencia. Bueno, entonces, el pensionista, ¿qué quiere? Cuídame la pensión pública, no me la recortes, a ser posible me la incrementas con la inflación y si puede ser un poco más. Y cuídame el resto de mi patrimonio, que es un patrimonio inmobiliario. Es decir, yo quiero que esto cada vez valga más. Si además yo ese patrimonio inmobiliario lo coloco en el mercado y lo alquilo, porque y encima alquilas carísimo. Claro, y el alquiler va subiendo, pues yo tengo una pensión pública y una pensión privada que es el alquiler. Entonces todo eso cuídamelo y aumentamelo. Porque así yo iré viviendo cada vez mejor. Entonces, claro, el político no quiere recortar las pensiones públicas, que perdería muchísimos votantes, y tampoco quiere recortar lo que podríamos llamar esas pensiones privadas derivadas del ladrillo, de la acumulación
que me parece muy bien, acumulación patrimonial está muy bien y animo a todo el mundo a que lo haga, pero es una acumulación, digamos, extractiva o cerrada, porque se ha acumulado vivienda y no se permite que los jóvenes acumulen vivienda. No es una acumulación integrada o participativa en el sentido de, bueno, yo ahorro y me compro una vivienda, tú ahorras y te compras una vivienda. No, es yo he ahorrado y voy a comprar una vivienda y tú no vas a ahorrar y no te vas a comprar una vivienda porque no dejo que se construya y quiero que mi vivienda sea la única o de las pocas que hay y valga cada vez más. Entonces, claro, la política de vivienda está muy... o sea, las restricciones a la construcción y a la accesibilidad a la vivienda está muy condicionado por esto y por lo que os he dicho de los impuestos, que el político también se beneficia de los precios altos de la vivienda. Y la cuestión migratoria está muy relacionada con las pensiones. Las pensiones públicas se organizan a través de un sistema de reparto que significa que las pensiones actuales se pagan no con las cotizaciones sociales que pagaron los pensionistas actuales, sino con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales. El joven cotiza hoy para pagar la pensión de los pensionistas de hoy. El dinero que le quitan a un joven para pagar la pensión, o sea, para la cotización social, va directamente, inmediatamente a pagar la pensión de los pensionistas actuales. A cambio de ello, el joven, cuando se jubile, pues cobrará una pensión con cargo a las cotizaciones de los trabajadores de ese momento. Se supone. Se supone, vale. El esquema, que es un esquema que tiene muchos rasgos de esquema piramidal, o sea, si uno piensa en un esquema piramidal es págame a mí y a cambio a ti que te pague el de atrás, y al de atrás que le pague el de atrás, vale, hasta que al final no hay nadie detrás y entonces el último no cobra. Pero bueno, ese esquema, pues más o menos va tirando mientras tengas una pirámide demográfica que permita pagar las pensiones con una base de población joven trabajadora amplia, ¿no? Pues si entre 4 tenemos que pagar una pensión, pues no hay que pagar mucho, no nos tienen que quitar mucho de nuestro sueldo para pagar la pensión. Claro, ahora mismo estamos en aproximadamente 2 trabajadores por pensionista. Y en el futuro, pues, claro, la población nativa no tiene hijos, con lo cual la demografía está cayendo. Y si no aumenta la población, vamos a ratios, pues no sé, de un pensionista a un trabajador, lo cual es insostenible. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para salvar el sistema de pensiones? Podrías haber recortado las pensiones, sobre todo las pensiones más altas, que bueno, puede sonar antisocial y demás, pero si uno mira lo que se está cobrando en pensión en función de lo que se cotizó, se están pagando pensiones acumuladas, ¿no?, a lo largo de la vida del pensionista, pues alrededor de un 60% más altas que el valor actualizado de todo lo que se cotizó. Es decir, se está pagando mucho más de pensión que lo que se cotizó. Entonces, claro, ¿cuál ha de ser la relación adecuada? Un 60, vamos, equivale a una rentabilidad implícita de una rentabilidad después de inflación del 5 o del 6%, que eso te lo da, vamos, la inversión bursátil y justo, ¿no? Pero, Juan Ramón, entonces, si la pirámide ahora está invertida, es decir, que hay mucha más gente mayor que joven, por eso, va a haber una crisis de la hostia. Una solución sería recortar las pensiones, pero no se quieren recortar las pensiones. Entonces, ¿cuál es la solución que ha encontrado el gobierno para no recortar las pensiones y no perder ese apoyo electoral que quiere? Pues vamos a meter aquí a 10 millones de personas, inmigrantes, que coticen, ¿no?, y que amplíen la base de la población. Que eso, cuidado, tampoco resoluciona el problema a largo plazo, porque esas personas luego se convertirán en pensionistas y, claro, ¿qué vas a meter a 20 millones? O sea, al final es como la pirámide, ¿no? O sea, es el fraude piramidal de yo te contrato a ti y tú has de contratar a 2, y esos 2 a 4, y esos 4 a 16, para mantener... Claro. Pero bueno, de momento, un político, pensemos que es ultra cortoplacista, su horizonte temporal es los ciclos electorales en los que se va a presentar. Claro. Pedro Sánchez le preocupa, pues, no sé, llegar a 2027, a 2031, pero desde luego no le preocupa cómo esté el país en 2050, porque no va a estar el gobernante. Una cosa, Juan Ramón, ese es el incentivo real de la inmigración, ¿no? Poder parchear el problema que estamos teniendo. Ese es el motivo por el cual los políticos quieren que haya inmigrantes. Claro. El motivo de la inmigración, el motivo del inmigrante suele ser, en general, bastante noble, y es yo quiero ir a un país donde ganarme mejor la vida. Total. Pero el proceso políticamente inducido de potenciar la inmigración en España es, obviamente, incrementar la recaudación fiscal a corto plazo para que el agujero estructural que hay en el sistema de pensiones no se manifieste o no se manifieste tanto. Claro. Eso, primero, te genera un problema de largo plazo, porque salvo que sigas metiendo cantidades crecientes de inmigrantes, estás aplazando el momento del problema y lo estás agravando de cara al futuro. Pero es que además esa inmigración, como hemos dicho, si no haces otras cosas al mismo tiempo, te genera otros muchos problemas, que es el problema de la vivienda. Entonces, para parchear el problema de las pensiones, exacerbas el problema de la vivienda. ¿Y todo por qué? Pues
por la causa última es lo que he dicho, se quiere proteger todo el interés patrimonial del grupo electoral cada vez mayoritario dentro de España, que son los pensionistas, con tal de no causar ningún tipo de pérdida patrimonial, ya sea en pensiones públicas o en pensiones privadas inmobiliarias a los pensionistas. Se busca hacer cualquier cosa para sostener eso. Y ese hacer cualquier cosa son muchas cosas que terminan perjudicando de manera muy grave a la población más joven. Pero claro, viendo todo este esquema, ¿existe una solución o está tan bien diseñado esta especie de esquema que no puedes encontrar una solución? Porque analizándolo claramente se ven posibles soluciones. Pero como los incentivos están alineados a que esto siga así, ¿qué habría que hacer? ¿Un cambio completo de la política tal como está estructurada? ¿Cómo se vería esa solución? Obviamente, si la política y la competición electoral fuera un juego de peso de votos, o sea, la mayoría hace lo que le da la gana y la minoría traga, no habría nada que hacer. Porque la mayoría son los pensionistas y cada vez además van a ser más mayoritarios. Y si los pensionistas se enrocan en no, vamos a votar a gente que nos lo dé todo y a costa de los demás. Que me recuerda a la antigua Roma, cuando los que tenían poder eran los que mandaban y los que estaban en el campo trabajaban. Claro, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que ahí tenían el poder pero no tenían la masa. O sea, aquí estamos hablando de... En la antigua Roma los plebeyos tenían eran más, claro. No tenían poder político, pero sí tenían poder poblacional. Y si ya metemos a los esclavos, no digamos, ¿no? Aquí estamos hablando de peso demográfico. Y también de movilización electoral, pero de peso demográfico. Ahora, esta idea o esta visión subestima la influencia que histórica y políticamente han tenido y pueden tener las minorías. Es decir, una minoría es verdad que puede ser aplastada por la mayoría. Eso es así. Sí. Y también hay muchos ejemplos históricos de minorías aplastadas por mayorías. Pero también hay muchos ejemplos de minorías que visibilizan su situación de victimización. Bueno, victimización podría parecer como que sea falso, ¿no? De posición objetiva de víctima, y persuaden al opresor para que las respete y para que no las machaque. De hecho, durante mucho tiempo sigue estando muy de moda la idea woke, ¿no? De pues lo woke lo controla todo, vale. Dejando de lado el lado conspiranoico que pueda tener eso, al final el núcleo de lo woke en teoría son minorías históricamente oprimidas haciéndose respetar, que buscan hacerse respetar. Claro. Luego buscarán privilegios a través del Estado, lo que sea, pero la reivindicación original es, oye, yo soy una minoría racial, soy una minoría sexual, y quiero que me respetes. Entonces, démonos cuenta de que esas minorías han conseguido convertirse durante al menos mucho tiempo en la ideología mayoritaria que ha gobernado la sociedad, hasta el punto de que las mayorías demográficas decían, estamos oprimidos por lo woke. Bueno, las minorías con causas nobles o innobles, no digo que toda causa minoritaria sea noble, pero las minorías se pueden hacer valer. Entonces, yo creo que es muy importante que los jóvenes, en primer lugar, adquieran conciencia de la situación objetiva en la que están y de las causas que han provocado esa situación, y que luego tengan un discurso más unificado, más coherente, incluso más movilización, si lo queremos política, que no tiene por qué ser solo electoral, para pedir un cambio con respecto a eso. Y yo creo que, aunque los pensionistas obviamente tienen un interés objetivo en que eso no cambie, pueden llegar a ser sensibilizados viendo las condiciones objetivas de los jóvenes para que cambien. Pero claro, si tú a los pensionistas les dices, no, es que vuestra pensión es absolutamente justa, todo vuestro patrimonio en las reglas actuales es perfectamente justo, no hay ningún problema de sostenibilidad del sistema de pensiones. Claro, si tú les has ido alimentando durante años, lustros, décadas con todo eso, los que advierten de problemas de sostenibilidad del sistema de las pensiones públicas están al servicio de bancos y fondos y no sé qué para... Ya, si bien que eso dice su nieto... No, ya no digo eso. Por supuesto, si se lo dice su nieto, empezarán a reflexionar. Pero lo que quiero decir es que si el pensionista se ha terminado creyendo eso, que no existe objetivamente ningún problema en las pensiones públicas, ¿por qué se va a sacrificar? Es decir, ¿por qué va a decir, vale, pues bajadme la pensión o ampliad el parque de viviendas, aunque eso redunde en que yo voy a cobrar menor alquiler? ¿Por qué? Si está todo perfecto, porque a mí me tienen que quitar algo de lo que tengo derecho, y me han dicho que tengo derecho. Entonces, hay que empezar a visibilizar que esos supuestos derechos consolidados tienen
cargas también consolidadas sobre otra parte de la población, que aparte es una parte de la población que está muy debilitada y muy maltratada económica y socialmente. Y en ese caso puede haber una cierta reorganización y una cierta reconfiguración de esos derechos y de esas cargas relativas. Ostras, pero eso es tener la esperanza de que cambien de opinión un grupo de población. ¿Esa es la única solución que hay? ¿No hay otra forma de hacer el approach a este problema? Hombre, bueno, cambios puede haber muchos. Me refiero, por ejemplo, si... Soluciones pacíficas, al final es persuadir, claro. O sea, ¿qué otra solución pacífica puede haber Si hubiera un cambio de gobierno, un gobierno más liberal, en el que los impuestos fueran muchísimo menores y que esto incentivara ese libre comercio a la vivienda, más construcción? Primero, tampoco hay opciones políticas que ahora mismo estén planteando. Por supuesto, bajar pensiones no lo plantea nadie, al contrario, todos dicen que las van a subir o las van a mantener. Vale. Y bueno, en el caso de la vivienda, sí hay algunos con enfoques algo más abiertos o aperturistas, pero habría que ver finalmente qué hacen, porque discursos de vamos a facilitar mucho la vivienda los hay a patadas y luego no hacen ni nada. Bajan impuestos, ni liberalizan sustancialmente, ni nada. Pero bueno. Pero el problema de las pensiones sigue estando ahí. O sea, al final el problema de la vivienda en gran medida es un problema derivado del problema de las pensiones. Es porque no has querido solucionar el problema de las pensiones, has tenido que meter a 400.000 inmigrantes cada año y congelando la construcción te ha estallado el problema de la vivienda. Entonces, es complicado que, primero, no hay opciones electorales que planteen eso, y segundo, que una opción electoral sin persuadir a los votantes mayores llegue al poder, porque no cualquier partido político que quiera bajar las pensiones, no estoy diciendo las bajas, pero las medias o las altas, no va a ganar. Entonces, yo creo que el ejercicio de persuasión persuasión política, en un sentido amplio del término, es absolutamente indispensable, y por eso este tipo de discursos, no digo que deban ser como únicos o que solo haya que escuchar eso. Es muy legítimo decir, oye, pero otro tiene otra visión, pues debatámosla y a ver quién tiene razón. Pero que yo creo que es un discurso que prácticamente no tiene presencia o no ha tenido presencia, que lo único que hemos escuchado es, pues los pensionistas, hay que subir las pensiones son muy bajas, tenemos que subirlas todavía más, no hay problema de sostenibilidad de las pensiones. Y ese discurso que sí se ha convertido en mayoritario, porque claro, ¿quién va a estar a favor de que los pensionistas cobren menos per se, ¿no? O sea, ojalá los pensionistas cobrarán más, los trabajadores cobrarán más, la vivienda fuera mucho más barata y accesible para todos, pero en muchas ocasiones la pensión depende de la cotización social del trabajador o depende de que ese trabajador esté compitiendo con un trabajador o con varios trabajadores inmigrantes que has metido para que paguen cotizaciones sociales. Entonces, son problemas que están entrelazados. Y entonces, quedarte solo sobre la capa, lo que decíamos antes, la superficie de, no, bueno, que todos cobren más pensión. Si para eso tienes que hacer todo lo demás, estás generando muchos otros problemas. Entonces, como ese discurso buenista de, no, pensión, sí, cada vez más, no nos preocupemos de la sostenibilidad, sí que ha calado. Y solo se ha escuchado eso desde todos los medios de comunicación, incluso desde medios de comunicación más liberales, etc. Pues no hay una predisposición al cambio ni siquiera los jóvenes son conscientes de ello. O sea, si tú le dices a los jóvenes, no, es que vuestro problema es que las pensiones son... Te dirán, ¿qué? No, mi problema es la especulación. Pero no, o sea, si centramos realmente los problemas, están ahí. Y si no detectamos los problemas, no podremos darles solución de ninguna manera.